dijeron: maestro, ahí fuera están tu madre y tus hermanos. Y Jesús respondió: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos que están aquí son mi madre y mis hermanos, y todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Así que es fácil ser familia. No necesita un certificado de adopción, ni un libro. El Señor lo pone fácil, basta con que hagas la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios. Eso es lo que te convierte en hijo de Dios, hacer su voluntad. Pues sucede, Cristina, que el concepto familiar, el concepto de la vida familiar, es muy limitado y es muy limitado y además es temporal. Se explica en los Vedas, se da un ejemplo en el Shastra que dice que el Señor es como un juego, se comparan las relaciones familiares como un juego de fichas, como el dominó, donde todas se mezclan y luego el Señor reparte las fichas como jugador, como en el dominó, creo que son 7, ¿no? 7 para ti, 7, 7, 7. Entonces uno tiene sus fichas y va jugando con esas, las va poniendo, pero vas perdiendo y vas ganando otras. Unas caen, otras entran. Hasta que al final, cuando termina todo el juego, todas las fichas se vuelven a mezclar y se vuelven a distribuir. Entonces sucede que tú en tu familia tienes una serie de miembros y unos caen porque mueren, o se alejan, desaparecen y entran otros nuevos, tienes nietos, pero llega un momento que todos se desconectan y dejan de estar afectados por las relaciones familiares, porque lo que pasó a tu tatarabuelo como que a uno no le afecta. Sin embargo, tu tatarabuelo era un eslabón fundamental para que tú llegaras hasta aquí. Si no hubiera llegado el primero, tú no estabas aquí. Pero en cambio uno no se siente concernido por su tatarabuelo, ni tiene así un el ejemplo que da Jesús en el Evangelio, lo que te trata de lo que te trata de inculcar es esta enseñanza, que no es una enseñanza, es que tomes conciencia de la realidad, porque en verdad el Señor no te está enseñando, te está mostrando en dónde estás, porque enseñar supone que hay algo que tú desconoces, o que no sabes, o que no percibes, pero la realidad está siempre delante. Lo que tú tienes es un concepto equívoco de la misma. Por eso Jesús dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Entonces te está sacando de la identificación corporal, porque uno piensa a través del ego. Cuando yo me creo separado del Señor Supremo, del ego surge el egoísmo, yo y lo mío. Del egoísmo surge el familiarismo o el paternalismo, soy yo y mi familia. Y entonces tú ya puedes ver que como la lluvia es envidiosa, una familia se pelea, se enemista con otra. ¿Por qué? Por envidia. Los Gómez tienen más. Los Pérez se compraron el coche que nosotros no teníamos.
Ah, pues mira, ya el que bien le va, su hijo sacó, fíjate qué nota saca el hijo del vecino y el tuyo saca menos. Entonces ya el padre entra así como en una... Y entonces ven los papás a los partidos de fútbol de infantiles y los papás se dan de bofetada, que lo habéis visto en las noticias, se dan de bofetada por un partido infantil. Bueno, si no se están jugando el campeonato del mundo ni nada de esto, es que le coge el ego. Yo lo viví con una vecina mía. Le coge el ego de que el niño, no es que esté perdiendo el niño, es que está perdiendo su familia. Entonces perdemos todos con el niño, ni perdemos ni ganamos. Luego, de ese paternalismo, de ese familiarismo, a ver, luego surge el regionalismo, que soy yo y lo de mi pueblo. Entonces ya empezamos los madrileños o los de Elda con los de Petrer, y ya están al lado, pero ya los de Petrer como que son de otra clase. Aquí los de Monóvar se llevan un poco de Novelda, siempre han tenido esa... Se come la sopa de espalda, los de Villarriba contra los de Villabajo, y de están separados por 3 kilómetros. Y siempre esta vez la rivalidad de un pueblo con otro. Empieza de un individuo con otro, de una familia con otra, de un pueblo con otro. Sigues creciendo de una región con otra. Ya somos los madrileños y ya nos olvidamos de los problemas entre los distintos pueblos contra los catalanes, por ejemplo. O los cartageneros con los murcianos. Pero si se trata de Murcia contra Almería, entonces ya los cartageneros y los murcianos van juntos, pero ya van contra, porque ya son los de Almería, que son los que... Y luego ahí te vas al nacionalismo, que es la forma más estúpida de egoísmo que hay. Todo esto que estamos viendo estos días no es más que una exacerbación ¿de qué? Del ego. Del ego, solo quieren tener protagonismo, es ego en el plano más grande, el nacionalismo. Pero después te vas al humanismo. Luego hay gente que avanza un poco más y entonces es humanista, humanismo. Humanismo dice todos los seres humanos, el humanismo. ¿Y los animales dónde quedan en todo esto? Entonces se proclaman humanistas, pero sostienen mataderos, caza, se esquilman los océanos, pero somos muy humanos, muy humanistas. Y si te das cuenta, luego hasta el cine te llega a reflejar exactamente cómo el concepto del ego se sigue extendiendo. Luego te hace una película y es la Tierra unida ¿contra quién? Contra los extraterrestres. Entonces, si nos vienen a invadir los marcianos, entonces ya nos unimos toda la Tierra para atacar a los extraterrestres o para defendernos de ellos, ¿no? Como la película está de Independence Day, ¿no? Que aparece curioso porque en esa película está hace muchos años, pero salen los iraquíes, los iraníes, gente que son enemigos de Estados Unidos, ya están todos juntos peleándose contra los marcianos que van a venir, contra los extraterrestres. Porque si hay algo que tiene la capacidad de agrupar al hombre, es ir a matar a un tercero. Tener un enemigo común. Desafortunadamente, como tenemos este egoísmo tan a flor de piel, lo que más nos une es tener un enemigo común, no tener un amigo en común. Tener un enemigo en común. Por eso surgen las divisiones. Si la máxima fuera tener un amigo en común, todos tenemos un amigo en común, que es Dios. Pero no usamos al amigo en común, preferimos al enemigo en común y nos ponemos de acuerdo, se ponen de acuerdo los pueblos para hacer la guerra contra otro. Necesitan tener un enemigo en común y eso es lo que utilizan los nacionalistas, buscan un enemigo externo para generar la unión interna. Cuando los países están en crisis, hay mucho golfo suelto y muchas cosas de estas así y tal, siempre se buscaba, y se sigue haciendo ahora, un enemigo externo para taparlo todo. Y entonces declaramos una buena guerra y todo el mundo se olvida. Creamos un conflicto falso y todo el mundo habla durante todo ese tiempo del conflicto. Le buscas una nueva preocupación y todo el mundo mira hacia otro lado. Sin embargo, Jesús lo que te viene a decir es: tienes un amigo en común. ¿Quién es mi familia? El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Esa es la cuestión. ¿Cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor está claramente expresada y manifiesta. Amaos los unos a los otros. Esa es la voluntad del Señor. Amaos.
La voluntad del Señor es que los hombres se amen. El Señor no siembra la discordia. El mundo no está mal por voluntad del Señor, está mal por voluntad del hombre. La voluntad de Dios te lo ha dicho muchas veces. Amaos los unos a los otros. Esa es la voluntad. Como yo os amo. ¿Y por qué? Obviamente. ¿Y por qué? Porque todo el mundo, lo entienda o no, aunque no lo entienda se puede dar cuenta de ello, todo el mundo es un sirviente, es un sirviente. Todo el mundo sirve. Todo el mundo sirve. Porque la posición constitucional del alma es la de ser un sirviente. Todos servimos. Lo que pasa es que cuando uno sirve desde el egoísmo, tiene su capacidad de servir muy limitada. Pero todo el mundo sirve. Tú tienes un perro, eres tú el que le pone la comida al perro, estás sirviendo al perro. Y no puedes no servirle. Tienes al animal y tienes que servirle. No es que solo sirvas a tus hijos, no. Tienes un perro y te tienes que ocupar del perro. Cualquier acción que haces te implica un servicio. Cualquier cosa que quieras hacer. En tu trabajo estás sirviendo. Aunque sea remunerado, pero estás sirviendo. Tienes que servir a otro para que haya una reciprocidad. Sirves al país pagando impuestos. Sirves a tu mujer, a tu esposo, a tus hijos, al jefe para el que trabajas. Siempre estás sirviendo. Y lo que es peor, sirves a tu propia mente. Y vas detrás de los caprichos, deseos y anhelos que la mente te proyecta. Sirves a la mente, eres el esclavo de tu propia mente. La mente te dice, quiero esto, y tú vas detrás de lo que la mente quiere. Y sin más te proyecta un pensamiento negativo y uno sigue el pensamiento negativo. ¿Por qué? Porque está sirviendo. Está sirviendo a la mente. Así pues, la función constitucional de la yiva es la de ser un sirviente. Eso es lo que enseñamos en la vida espiritual. Que eres un sirviente. Que eres un sirviente. Pero en vez de servir al objeto temporal, es lo que Jesús te enseña, no sirvas a tu familia temporal, sirve al Eterno, al Señor Supremo. Haz su voluntad. Tengo que servir al Señor Supremo. Pero es muy difícil el concepto de familia, porque en verdad hay muy poca gente que se conmueva profundamente por el sufrimiento ajeno. Muy poca. Muy poca. Desafortunadamente. Porque si de verdad hubiera una conmoción real y una ocupación real del hombre por el hombre, el mundo sería un paraíso si todo el mundo hiciera la voluntad de Dios. No habría necesidad de nada, no habrían estos conflictos, no habría hambrunas, no habría nada de esto, porque estaríamos todos supliendo a todos. El servicio es la máxima en el mundo espiritual. En el mundo espiritual solo se puede entrar mediante el servicio, porque esa es la atmósfera de la dedicación. El mundo material es la atmósfera de la explotación. Guiado por ese ego, entro a una familia materialista para explotar. Y puedes ver que los padres también explotan a los hijos explotan a los padres, se aprovechan de las ventajas que les dan, y aunque te quiero mucho, pero hay un egoísta pronto que estoy explotando al padre, y viceversa. Muchos padres han explotado a sus hijos. Antiguamente se tienen un montón de hijos, ¿para qué? Para que el chico tú trabajara las tierras, para que te cuidara cuando fueras mayor, para tenerlo a tu servicio. Y hay un montón de chantaje emocional que hacen muchos padres y madres a sus propios hijos. Exploto a mis propios hijos. Los hijos explotan a los padres. Todo está así mezclado. ¿Por qué? Porque no está el verdadero amor en medio. Porque el amor que se tiene está mezclado. Está mezclado con la explotación. Y como es un amor híbrido, está mezclado, el fruto no es el apropiado. Porque los frutos del amor por Dios son desinteresados. Desinteresados. El primer síntoma del amor es el desinterés. No se puede amar interesadamente.
¿Y cómo se consigue, Jesús? Con práctica constante y desapego, explica Krishna en el Bhagavad Gita. Con práctica constante y desapego. Uno se lo tiene que recordar todos los días. Hasta que se incorpora la filosofía, primero se entiende con la mente. Y después tiene que bajar al corazón. La doctrina se comprende con la mente y se vuelve filosofía, pero después la filosofía tiene que trascenderse y tiene que posarse en el corazón y entonces se convierte en emoción. En emoción. Nadie te enseña a amar a tu hijo. Cuando lo tienes, chucha lo tienes. Y cuando sale el niño y dice, ay, mi hijo o mi hija. Bueno, que es un padre como una madre como tiene que ser, porque algunos los tiran a un cesto. Pero la madre no tiene que estar recordándose todo el tiempo, uy, tengo que amar a mi hijo, tengo que alimentar a mi hijo, tengo que... ¿no? La madre de forma natural intuye cuando el niño está malo, cuando tiene fiebre, la madre se despierta a mitad de la noche, el niño no ha hecho todavía nada y la madre ya sabe que el niño está enfermo. De hecho, las mujeres tenéis desarrollado el oído, una forma de percibir los tonos agudos más que los hombres. ¿Por qué? Porque el llanto de un niño es agudo. El llanto de un niño es agudo. El hombre percibe mejor los rugidos, los tonos graves, porque la mayoría de las fieras, cuando salían a cazar, tienen ese tono, un rugido grave. Entonces la madre percibe inmediatamente porque la voz del niño es aguda. Un bebé cuando es pequeño tiene una voz siempre aguda. Entonces de esta forma el proceso ya es automático. Cuando se desarrolla el amor por Dios, entonces el proceso ya es automático. Uno no lo tiene que estar pensando. Pero hasta que uno no toma posesión de su verdadera naturaleza, no puede comprender al Señor Supremo. No puedes porque quieres buscar a Dios y sigues apegado a tus conceptos materiales. Y quieres aplicarle al Señor Supremo la lógica de la rana de un pozo. A veces, cuando se levantan galernas de agua, grandes temporales, la lluvia, las máquinas de agua se llevan por los aires las ranas y los renacuajos, los sacan para arriba, el aire, las tormentas. Entonces se cuenta ahí una historia en el Sastra que dice que había una vez una rana que vivía en un pozo y ese era su mundo. Entonces la rana estaba muy orgullosa de su pozo. Y un día en una tormenta de estas, la rana ¡plá!, cayó en el pozo. Claro, la rana venía del mundo externo. Y la rana del pozo, cuando vio a la rana recién llegada, dijo, aquí tengo yo una palucina. Entonces le dijo a la rana recién llegada, ¿ya viste qué cantidad de agua tengo? ¿Dónde has visto tú algo igual? Y la rana recién llegada le dijo, pues eso no es nada. Yo he visto mucho más agua de la que tienes aquí. Que va, eso es imposible. Dice que no. En el océano hay mucha más agua. El océano es más grande que esto. Y entonces la rana dijo, ¿más grande que esto? Dijo, sí. Entonces dijo, ¿y más grande que esto? Tú sabes que la rana se puede hinchar. Entonces iba añadiendo su propio volumen al del pozo. ¿Y más que esto? ¿Y más que esto? ¿Y más que esto? La moraleja es que la rana explotó. Y no pudo comprender que era el océano. Explotó antes. ¿Por qué? Porque no es algo que se pueda compadecer con la forma física. Cuando te hablo del océano de misericordia de Dios, no es algo que te pueda entrar con tu forma física, ni siquiera con tu forma sutil, ni siquiera con tu mente. Uno tiene que tener la experiencia directa del océano del amor por Dios, y eso viene desde el alma, no viene del reino de la mente y del gobierno del cuerpo, viene del gobierno del espíritu. Pero si no, uno hace como la rana del pozo, quiere comprender el plan de Dios, quiere comprender la acción de Dios, entonces empieza uno a hincharse. Y entonces uno adjetiva al océano con la medida de un pozo. Y no lo vas a entender, no es esa la medida. Entonces me empiezo a hinchar y te explota la mente. Porque no lo vas a entender de esa forma. A no ser que te dejes llevar y el maestro espiritual, como Jesucristo, te lleve
al océano de amor por Dios. Entonces cuando veas el océano y te sobrecojas con el océano y dirás, ¡wow! Esto era el océano. ¿Y cómo puedo llegar hasta el océano? Por el camino de la fe. La única forma de salir del pozo, de llegar desde el pozo hasta el océano, es transitar el camino de la fe. No hay otra. Y tener la confianza. Hoy en Achari os puse un ejemplo de cómo a Isaías el Señor le mandaba cuervos para que le dieran de comer. Y el Señor mandó a Isaías a un lugar completamente desconocido. Él no sabía ni siquiera dónde iba, no tenía amigos ni sostén, no tenía absolutamente nada, pero él confió en el Señor. Y el Señor le dijo, ve que yo te mantendré. No te preocupes de qué vas a recibir, ni qué comerás, ni cómo tú ve. Y a Isaías lo alimentaban los cuervos. Los cuervos robaban comida y le llevaban la comida a Isaías. Los pájaros. El Señor es capaz de usar hasta los cuervos para servirte. Al devoto, ¿cuál es el problema? Que uno dice, bueno, y si en vez de un cuervo yo más bien prefiero un camarero del restaurante o la señora del Mercadona. Y vuelves otra vez al craso material. Dice, sí señor, tú dame, pero dame en el Mercadona. Dame, pero dame en el Sabadell, con 6 ceros si puede ser, en el banco. Dame, porque crees que la riqueza y la opulencia y la solución a las cosas te van a venir por el lado material. Y no es así. No es así. Y a veces el Señor pone todo tu mundo boca arriba para que tú te des cuenta de que estabas boca abajo. Entonces no le pasa al mundo, es que tú estabas mal colocado. Estabas mirando mal al mundo. No era lo que tú pensabas. Y a veces parece que todo se puso en contra, y esa es la oportunidad que el Señor utiliza para demostrarte que Él está ahí. Para que te des cuenta que ha sido Él el que te ha sacado. Porque cuando uno está pescando en aguas tranquilas, piensa que Él es un gran marinero, construyó una nave maravillosa y que los peces entran en la red porque Él con su habilidad hizo. Pero hasta que no tengas la pesca milagrosa, no te vas a dar cuenta. Hasta que no venga lo extraordinario. Hasta que no estés en el lago Tiberíades y te pienses que vas a zorrar la barca y allá no te sirve ni marinero, ni conocimiento, ni leche. Entonces ya dices, ¡ay, Señor! Mientras que la barca estaba a punto de zozobrar y estaba tan agitada, ¿qué estaba haciendo Jesús? Dormía. Todos los discípulos estaban asustados en mitad del temporal, pensando que iba a acabar, que eso iba a ser un desastre lo que se le venía encima. Y estaban todos asustados, esta barca, y Jesucristo estaba durmiendo. Durmiendo. ¿Quién puede dormir en mitad de un temporal? ¿Quién puede hacer tal cosa? El que entiende la naturaleza del mundo. Él sabía que no había ningún peligro, porque todo depende de la voluntad del Señor. Y cuando se levanta les dice, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Y entonces él se pone en pie y entonces manda a callar a los vientos y la lluvia, entonces todo se queda tranquilo. Y dice, pero fíjate que dice el Evangelio, y los discípulos se miraban unos a otros y se preguntaban, ¿quién es este que es capaz de hablarle al viento? Vamos a ver, si ya eran discípulos de él y todavía le estaban poniendo, ¿y este quién será? ¿Entiende? ¿Quién es este? ¿Cómo que quién es este? Pues está claro que quién era. El que hace esas cosas tan extraordinarias solo puede ser el enviado de Dios. Todavía lo estaban buscando. ¿Y este quién será? Que para los vientos, que hace que lo está buscando, que te piensa que era el César, el nuevo cargo político, el nuevo prestidigitador de la corte, el nuevo mago de Ramsés. ¿Quién va a ser? Quien en mitad de lo extraordinario lo enfrenta como si fuera algo ordinario para él, es porque es un ser extraordinario. Por eso en el Gita se dice que lo que es el día para el resto del mundo es la noche para el sabio. Y lo que es la noche para el mundo es el día donde el sabio camina. Por eso este concepto de la familia es muy importante, muy importante.
Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Vuelvo a insistir, amado. Pero ¿cómo voy a amar si ni siquiera me conozco? Para poder amar de verdad tengo que tomar conciencia de mi identidad espiritual, porque tan pronto como se abra la ventana, no hace falta que se derribe la casa entera, no, con un ventanuco que se abra, una vez que entre la luz, ya lo ilumina todo. Ya lo ilumina todo. Una vez que entre, se produce la transformación. Por eso, uno mediante la fe tiene que seguir el camino correcto, bajo la instrucción apropiada. Y sin la instrucción del maestro espiritual, uno no puede llegar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque una y otra vez vuelve a aplicar sus conceptos materiales a la vida espiritual. Vuelve a aplicar lo que a mí me parece que es, o lo de toda la vida de Dios, se hizo así. Que eso es una de las cosas más terribles que se dice en este mundo. Es que toda la vida de Dios se ha hecho así. Primero, toda la vida de Dios, tú no conoces toda la vida de Dios, porque te haría palidecer. Dios es la eternidad. Y tú estás hablando de un destello. Hay un poema muy bonito, un fragmento de la charla entre la molinera y Suriadef en mi novela del ojo del huracán, cuando ella le explica, al rey Lahore, cuando está Suriadef agonizando, ella le explica al rey, a Lahore, en qué consiste el mundo, y le da el ejemplo de una habitación cuando todo fulgura, se iluminan los objetos y un momento después, ¡pum!, todo desaparece. No tenemos conciencia de la brevedad. Y el caso es que sí que pensamos, ya me metió los 40, ya me metió los 50. Cuando eras chiquitito te parecía que nunca ibas a llegar a mayor, te medías así con tu padre y la infancia se te hacía larguísima. Larguísima. Yo me medía así con mi padre y decía, madre mía. Todavía me acuerdo cuando estaba en octavo de GB y en sexto y me veía el libro moño, en quinto de GB, que había un libro así, que era así, un libro con las tapas rojas. Ciencia y vida se llamaba. Yo decía, amor mío, quinto de GB. Yo decía, ¿cuándo estará aquí el 8? Me parecía. ¿Cuándo estará aquí el 8? Y luego cumple 20 años y dice, 20 años ya. Y luego dice, hace 20 años de los 20 años. Y luego 20 de los 20 de los 20. Y si miras, dice, ni me enteré. Pero aún así, sigo pensando que el mal va a permanecer conmigo, me van a pasar tremendas cosas. Nunca pasa nada. Nunca está pasando nada. Todo pasa aquí. El tamaño de nuestros problemas es exactamente este. Este es el tamaño de nuestros problemas. Todo está en la mente, en cómo la mente percibe el mundo externo. Y todo lo que está en el mundo externo es temporal. Por lo tanto, uno tiene que hacer lo posible por ir con su familia eterna. ¿Qué es el hijo pródigo? El que vuelve a casa, con la familia de verdad. Todos pertenecemos a la familia del Señor. La liberación no consiste en si voy a tener una forma espiritual, con 4 brazos, con 6 brazos, como la forma de un dios o como la forma... Eso es un error. Guiado por el concepto material, uno quiere obtener la liberación para librarse del sufrimiento material y tener una condición de bienestar plena. Entonces todo el mundo aspira al paraíso. ¿Por qué? Porque es un sitio donde me van a dar los panes gratis. Y no voy a tener que trabajar y como que todo... es algo así como Oropesa del mar, ¿no? Pero eternamente. Y uno piensa que va a estar todo ahí de vacaciones. Y uno aspira a la liberación y dice, una forma espiritual, a ver si yo tuviera. Cuando la liberación no se obtiene allí, la liberación la puedes tener ya aquí, en el momento en que quieras.
La liberación consiste en el servicio. Cuando sirves, te libera. ¿Por qué? Porque la jiva constitucionalmente está hecha para servir al Señor. Así que cuando uno está sirviendo al Señor, ya está liberado, aunque no se dé cuenta. Ya está liberado. Cuando haces servicio en el templo, cuando haces servicio a los devotos, cuando vienes a escuchar las clases, que es otra forma de servir al Señor, cuando escuchas del Señor, cuando sirves al Señor ya está liberado. La liberación consiste en servir. Krishna les dijo a las gopis: en verdad es tan grande el amor que me tenéis, es tan grande el servicio que me hacéis. Fíjate bien en esto, que yo mismo, siendo el Señor de todos los universos, no encuentro cómo recompensaros. Imagínate si el Señor aprecia el servicio de su devoto. No podrá decirlo, madre mía, si es el Señor Supremo, si es dueño de miles de universos, podrá tener minas de oro, de diamantes, de esto, riqueza. Y él no encuentra nada con lo que él pueda compensar el amor y el servicio de su devoto. Dice, no tengo nada con qué corresponder. Y entonces el Señor les dice, así pues, que ese servicio que me prestáis y ese amor que me tenéis sea vuestra recompensa. Imagínate, porque es más grande que yo mismo. El servicio del devoto al Señor es más grande que el Señor mismo. Por eso el Señor se subordina a su devoto. Y eso es muy difícil de entender, porque la tradición judío-cristiana, de las religiones en general, el concepto de Dios es que Dios es el que está, es el predominante y tú el predominado. Tú te acercas como siervo así, temeroso, y el Señor es como el que está arriba. Y tú siempre estás supeditado al Señor Supremo. Pero en el servicio devocional es absolutamente maravilloso. Eso se invierte. Y entonces es el Señor el que queda sometido a su devoto. Y eso es algo que cuesta mucho trabajo realizar. Y uno no se cree que cuando está sirviendo en el templo, en verdad el Señor se ha sometido a ti, se ha puesto a tu servicio. Krishna lloraba en la puerta de Madre Yasoda porque quería un chapati. En la cocina quería un chapati. Y Narada Muni, como es un alma liberada, Narada Muni decía, cuando veía aquel pasatiempo, decía, ¿quién será esta mujer? No lo entiendo. Si el Señor Supremo Krishna es el que alimenta a todas las entidades vivientes, todas obtienen su alimento de él, en todos los universos, constantemente, en el mundo espiritual y en el mundo material. Todos obtienen su sustento de él. Las almas eternamente liberadas toman el sustento de la energía espiritual de Krishna. Sí. Y él está pidiendo un chapati en la puerta, y Madre Yasoda nos lo va diciendo que no vamos a comer luego. Te esperas a que venga tu padre a comer. ¿Qué es lo que buscaba Krishna? ¿Qué es lo que buscaba? El amor de Madre Yasoda. Estaba subyugado por el amor de Madre Yasoda. Y Krishna se iba y robaba la mantequilla de las gopis. Y Madre Yasoda decía, pero ¿cómo mi Krishna va a ir a robar si tiene más mantequilla que nadie? Si es el hijo de Nanda Maharaj. Si Nanda era el jefe, era el regente de las aldeas, y era el que tenía miles y miles de vacas. O sea, ¿cómo mi hijo se hubiera robado mantequilla si nos sobrará a nosotros? Es como se dice que el hijo de Rockefeller se iba a robar calderilla a la casa del vecino a pedir $1. Pero ¿por qué entraba Krishna a robar mantequilla? ¿Por qué entraba Krishna a robar mantequilla? Porque entraba a robar el corazón de las gopis. Porque necesitaba alimentarse de eso, y las gopis lo hacían adrede. Y el pasatiempo ese era, se dejaba robar, y así las gopis tenían una excusa para ir donde Madre Yasoda a darle las quejas, pero no era para quejarse, era para poder ver a Krishna. Y entonces Krishna le robaba la mantequilla para que así darle la oportunidad de que fueran a verle más a menudo, para que las devotas fueran a verle, y obviamente para que él pudiera ver a las devotas, para que él pudiera ver a las gopis, y por eso entraba y se comía su mantequilla. ¿Quién estaba subordinado? Krishna. Krishna cometía el delito.
Krishna se volvía ladrón para tener la atención de sus devotos. Imagínate, Krishna se vuelve ladrón para robarte el corazón. Así que fíjate si es importante ser devoto. Cuando uno hace la voluntad del Padre, cuando uno ama, el Señor se siente tan atraído como la abeja del bambú a la flor del bambú y queda atrapada dentro y se embriaga y ya no puede salir. Se queda ahí. Por eso el corazón de Krishna está en el corazón del devoto. Donde está el devoto puro, ahí está el Señor Supremo. Porque queda atraído de esa forma. Y ese concepto tan sublime del Señor subordinado a su devoto, solo lo tienes en el Vaishnavismo. Eso solo le enseñó en esa forma tan sublime, se enseñó en el Vaishnavismo, en la forma de Chaitanya Mahaprabhu. ¿Por qué? Porque toda la revelación del amor es gradual. A la humanidad se le ha ido revelando diferentes graduaciones en el amor. En cada religión da un paso. Aunque todos los místicos de todas las religiones tienen esto escondido. Decir que los místicos del cristianismo, si tú lees a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, tienen también este saltarse las reglas. Pero donde se manifiesta de forma más pura y más abierta son los pasatiempos de Cristo. Pero fíjate qué importancia tiene que el Señor va a robar a casa de su devoto. ¿Para qué? Para que su devoto le preste atención. Para que su devoto le mire. ¿Y cómo te ganas la mirada de Dios? ¿Cómo puedes hacer que Dios desee que tú le mires? Por el servicio que le presta. Y Él muy rápidamente queda intoxicado por tu servicio, si es amoroso. Ahora, si te pones luego orgulloso, pasa como a Radharani. Krishna se desvaneció. Cuando Radharani pensó, este Krishna es mío, entonces Krishna dijo, ¡fu! Me voy. ¿Comprendéis? Si pues nunca has estado y nunca estarás sin familia. Tu familia siempre estará contigo, porque es espiritual. Tú perteneces ya a la familia espiritual. Todo el mundo pertenece a la familia espiritual, aunque no lo sepa. Lo único que sucede es que uno tiene que aceptarlo. Es como el hijo de un rey que salió una vez a cabalgar, a pasear con el caballo, y el caballo se cruzó una serpiente. El caballo se espantó al ver a la serpiente, se levantó de patas, el príncipe cayó y se golpeó la cabeza. Fruto del golpe en la cabeza, olvidó quién era. Al golpearse la cabeza quedó inconsciente y cuando se levantó tenía amnesia. Y no se acordaba de quién era. Entonces el rey envió a lo mejor de su guardia a buscar a su hijo por todas partes, porque el hijo no volvía. No regresó a palacio esa noche. Y entonces pasaron meses y meses y meses y años, hasta que por fin uno de sus ministros vio a un hombre vestido de harapo jugando a los dados con los mendigos en las callejuelas con los delincuentes. Vio a un hombre y dijo, si este es el príncipe. Y reconoció al príncipe, y el príncipe andaba vestido de harapo jugando a los dados en la calle. Y aunque el ministro trataba de decirle y de explicarle quién era, él no le creía. ¿Por qué? Porque él ya estaba tan absorto en su partida de dados, en la vida de pecado que llevaba ya, que no era capaz de concebir que pertenecía a un palacio, que era el hijo de un rey. Entonces, en ese momento, ¿cuál es el deber del ministro que le está buscando? No es mejorar la condición material del príncipe. No es decirle, oye, vete chaval, te voy a llevar a la pensión, te voy a bañar, te voy a dar un buen... Come bien, toma, ropas de lujo, aquí tienes una bolsa de oro, te voy a facilitar todo para que lleves una vida maravillosa.
Por muy maravillosa que sea la vida que le quieres proporcionar, el príncipe está fuera de lugar. Lo que tienes que hacer es llevarle con su padre, no mejorarle las condiciones de vida donde está. Entonces, en forma similar, el humano desmemoriado es el príncipe que destronado. Y lo que intentas hacer es mejorar las condiciones de vida de la cárcel. Pero lo que tienes que hacer es salir de la cárcel. No estar tan preocupado sobre las condiciones de vida que tienes en la cárcel. Lo que tienes que estar es más bien preocupado de cómo salir de la cárcel. Entonces, por eso hay tanto falso profeta, tanto discursista, que te hablan con cursos de esto, de lo otro, del coach, del no sé cuánto, de técnica de relajación del no sé qué, constelaciones de antepasados y todas estas majaderías que lo único que intentas hacer que es entretenerte, pero no te están llevando con Dios. Déjame de constelaciones con los antepasados y historia, explícame bien el Evangelio, porque eso es lo que vamos a sacar de aquí. Llévame con mi familia, no me ahondes más en la ignorancia de pensar que pertenezco a este lugar, o que este lugar puede ser un sitio maravilloso, porque no lo va a ser, porque no es el sitio al que pertenezco. Y cuando recupere la memoria, voy a estar más bien enfadado con todos aquellos que me tuvieron entretenidos en vez de llevarme con mi padre. Si de pronto el príncipe por fin recupera la memoria y se acuerda y dice, ahí mi padre que lo dejé atrás, mi familia que se quedó allí, los súbditos de los que tenía que haber cuidado, todos se quedado allí, y estoy aquí con este tío que me ha tenido entretenido, ofreciéndome pan y vino durante pan, vino y posada. Pero si yo no pertenecía a este sitio, he tirado mi vida en un lugar que no me correspondía. Entonces no tenemos que desperdiciar nuestra consciencia en un lugar que no es su casa. La consciencia no pertenece, no está hecha para este mundo. La consciencia es para ser consciente de Dios, tomar consciencia de Krishna. Para esa es la función de la consciencia. No ser consciente de Rajoy, ni de Puigdemont, ni de Putin, ni de Hitler, ni de Trump, ni de este país o de aquel. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. De ahí venimos, somos príncipes desterrados por una mala elección. Lo que tenemos que hacer es escuchar al ministro que vino a ministrar para decirte, recupera la memoria, date cuenta de quién eres y deja de pelearte en este sitio. Estás aquí discutiendo con los que juegan a los dados. Levántate, deja la partida, que te aguarda un destino glorioso. No te preocupes de lo que digan de ti los que quedan en el tablero. Te insultarán, te calumniarán, dirán de ti mil cosas. ¿A ti qué te importa? Si tú no perteneces a ese lugar, vete a tu casa. Si pues la próxima vez que penséis en familia, pensad en un libro mucho más grande que el libro de familia. Es mucho más grande. Pero obviamente las personas con las que uno nace son parte de tu karma. Y uno tiene que atender también sus deberes familiares. No es que Krishna no atendiera sus deberes familiares. Pero si uno tiene que elegir, sin duda alguna tiene que elegir la vida espiritual. Por eso Cristo dijo, deja todo, mujer, familia, hijos, y sígueme. ¿Alguna pregunta? Cuando vayas hacia tu familia y no te comprenden y te rechazan. Porque esa, te lo acabo de decir, cristiana, no es tu verdadera familia. ¿Alguien te ha rechazado aquí? No. ¿Te has sentido incomprendida aquí? No. ¿Alguien te ha mirado de forma extraña aquí? No. ¿No eres una más cuando vienes aquí? Entonces, ¿quién es tu familia? Estos que están aquí son mi madre y mis hermanos y todo aquel que hace la voluntad de mi Padre.
Si eso te pasa, no te enfades con ellos, no discutas con ellos, solamente pídele a Dios por ellos. Y tú busca tu propio crecimiento, porque en este mundo tú naciste sola y te vas a morir sola. Ninguno de tu familia va a ocupar tu lugar en el momento de la muerte. Y ninguno de tu familia puede vivir la vida por ti, ni puede entender lo que tú estás sintiendo, porque las emociones son las tuyas. Entonces uno amorosamente, sea amorosa y respetuosa con todos. Tú simplemente pídele al Señor por ellos, órale y ocúpate de crecer espiritualmente. Y a su debido tiempo el Señor ajusta todo. En el absoluto, todas las contradicciones se reconcilian. No uses eso como excusa para discutir con ellos. No uses eso como excusa para sentirte víctima de ellos. No uses eso como excusa para poner de manifiesto tus complejos. Eres una mujer nueva, limpia. Cuando vienes al templo uno se limpia de todo aquello. El Señor no te quiere con eso. El Señor te quiere limpia, fresca, con la mente despejada, al servicio del Señor, sintiendo el afecto del Señor. Lo demás todo se va a diluir. Jesús, si me regala la vida, por donde voy me va haciendo regalos. Pues eso. Pues toma los regalos que el Señor te dio, igual que a Isaías le mandaba a los cuervos para ocuparse de él. No le mandó a Isaías a los cuervos, pues uno tiene que estar atento a los cuervos que nos manda el Señor, no a los pajarracos que nos manda la vida. Y fíjate, un cuervo que parece un pájaro así que todo el mundo le tiene como manía, ¿no? Porque el cuervo es siempre así como... Y el Señor usó a los cuervos para que sirvieran a Elías, a Isaías. Así que atentos a los pájaros que el Señor nos manda. ¿Sabes lo que me pasa? Voy andando por la calle como si fuera con una voz en estéreo. Escucho, voy caminando y escucho a las personas hablando entre ellos. Y yo los escucho con el volumen subido. Y recibo, ya os digo, recibo regalos por donde voy. Día a día, noche tras noche, día tras día y noche tras noche. Pues entonces, goza de los regalos que el Señor te da y no te preocupes de nada más. Y cuando abro los ojos por la mañana dice, gracias Señor por la luz que ven mis ojos. No soy ciego. ¡Uf! ¡Qué alivio! Y me pongo de pie y hago, uy, sí, estoy un poco, pero camino, ¿sabes? No soy paralítico. Me crujen los riñones un poco, pero, uy, pero camino. Vivir es un acto de gracia. Por lo tanto, tenemos que dar las gracias a Dios por la vida, porque es un acto de gracia del Señor, que renunció a sí mismo para ser nosotros. Ninguno de nosotros se da a sí mismo, no puede hacerlo. El Señor hizo el mayor de los regalos, se desprendió de sí mismo para que fuéramos nosotros. ¿Sabes lo que me dicen? Que soy una persona maravillosa. Me recuerdan cosas que he hecho que yo no recuerdo y me confirman que sí que soy maravillosa. Claro. Las voces de los ángeles siempre están ahí. Inteligente. Pero escucha una cosa. Pero ahora, sé inteligente. Sé inteligente. Y no le cuentes a todo el mundo lo que te dicen tus voces. Entonces, cuando uno obtiene la riqueza espiritual, lo más inteligente que puede hacer es ir por la calle con cara de pobre, para que no le robe. Entonces viene y lo comparte con otros que tienen el mismo don. Pero no trates de administrarlo, de darlo a quienes no están capacitados. Jesucristo decía, quien tenga oídos, que oiga. ¿Tú por qué oyes así? Porque tienes oídos. Quienes no tienen oídos, ¿cómo van a oír? ¿Cómo te va a decir? ¿Tú cómo vas a porfiar con un ciego por la luz del sol?
si el ciego no la puede ver? No se puede perder el tiempo en discutir con un ciego sobre la luz del sol. Por mucho que le quieras decir al ciego, el ciego no lo va a ver, no tiene la experiencia directa. Es más, el ciego va a decir que tú eres una mentirosa. El ciego podrá sentir el calor, pero no puede ver la luz. Así que hasta que el Señor no le devuelva la mirada, hasta que, como al ciego que estaba en la piscina de Siloé, el enviado, el ciego de nacimiento, no te quiten el barro de los ojos, entonces verás. Pero no puedes meter tú las manos en el río y empujar al agua para que llegue antes al mar. El río llega a su debido tiempo. Sé inteligente. Y estas cosas solo compártelas con tus hermanos espirituales. ¿Alguna pregunta menos? Pues son las 10, en la cama estés.